Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Celebremos nuestro 109 aniversario gracias a tu confianza. Vamos todos juntos por más. Fiscalía tras los bienes del empresario sanpedrano Marco Ávila, ligado a presunto lavado de activos y narcotráfico, en el marco de la operación Magnate. Tras la denuncia del Ministerio Público, Tribunal Antiextorsión mantiene la prisión preventiva al Cholo Houston y su esposa, presuntos líderes de la MS-13 que estaban a punto de quedar en libertad. IAIP niega blindaje e información de interés público que quería ser reservada por el expresidente Juan Orlando Hernández y su familia, incluyendo bienes, gastos, itinerario de viajes, entre otros. En nuestra emisión, el origen, asunción y caída del expresidente Hernández ante su próximo encuentro con la justicia este miércoles. Su esposa dice que es inocente. 2 años después de la pandemia de la COVID-19, los héroes sin capa siguen dando batalla y recordando a quienes ofrendaron su vida. Presidenta Castro ordena absorber en un 50% el precio del diésel y la medida entraría en vigencia este martes. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Celebramos nuestro 109 aniversario siendo el banco número 1 en depósitos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 14 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Operación Magnate es la nueva acción del Ministerio Público con la que se busca hacerle frente al delito de lavado de activos y el narcotráfico, como aquellas personas que se relacionan con el mismo, como en la presente causa que se desprende de una denuncia contra el empresario sanpedrano Marco Antonio Ávila Alvarenga. En el marco de la Operación Magnate, que se centró en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Lloro, se ejecutaron al menos 10 allanamientos, así como inspecciones tendientes al aseguramiento e incautación de 600 bienes inmuebles, 19 vehículos, 16 sociedades mercantiles, una aeronave y 38 cuentas bancarias. Esta operación surge producto de investigaciones contra el delito de lavado de activos en relación a una denuncia que, según el Ministerio Público, data de mayo del 2015 en contra de Marco Antonio Ávila Alvarenga, a quien señalan de tener vínculos financieros y comerciales con personas investigadas por criminalidad organizada. De estas sociedades mercantiles fueron creadas como fachadas supuestamente para justificar estos dineros provenientes de la narcoactividad, manifestando que estos fondos provenían de estas empresas. En ese sentido, Marco Antonio Ávila se dedicaba también a la construcción de residencias, zonas residenciales, y supuestamente también de ahí justificaba que provenían estos dineros de forma lícita. No obstante, la investigación que se venía haciendo efectivamente apunta que su incremento de más de 600 millones de lempiras no se justificaba a todos los ingresos que él percibía. Representantes de organizaciones de la sociedad civil consideran que con este tipo de acciones, la lucha que se ha librado contra la corrupción y la impunidad encuentre respuestas, ya que hay que poner un alto a todo aquello que ha corrompido hasta las instituciones públicas. Esos dineros todos sabemos de dónde provienen y es bueno pues que vayamos poniendo orden en esto porque ese tipo de actividades ha penetrado toda la sociedad en Honduras. Con esos dineros se compran candidaturas políticas, con esos dineros se pervierte toda la cosa pública y realmente eso no puede seguir pasando. Este profesional del derecho indica que atacar esta problemática va más allá de allanamientos, pero en medio de todo espera que este tipo de medidas enciendan una luz de esperanza. Y ojalá que en este gobierno no sea más que un simple espectáculo, pero atacar ese fenómeno social no es con simples allanamientos ni todo, hay muchas cosas, yo creo que con más inteligencia que con otra cosa. ¿Cuántos extraditables se da cuenta usted que están bajo la mesa? No los conoce, ni sabe, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque el sistema norteamericano investiga, y cuando tiene que atacar, ataca. Pero aquí se ataca primero y después se investiga.
Las investigaciones en este caso prosiguen y de la misma dependerá si surgen acciones en contra de otras personas. La noticia del día fue presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Este martes, la Comisión Especial del Congreso Nacional para conocer el tema de las extradiciones se reunirá con el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, y el miércoles con el fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, luego con el secretario de Defensa, Seguridad y con el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos. A reunión este martes la Comisión Especial de Diputados del Congreso Nacional con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, para conocer cuál es el tratamiento de las solicitudes de extradición, una vez que son enviadas por los Estados Unidos al país. Tenemos casos como el del general Bonilla de la policía, que estuvo un año, digamos, para ser capturado, para hacer efectiva esa captura, cuando era de amplio conocido, desde noviembre, diciembre, que él se movía por ese sector en donde fue capturado. Entonces, vamos a entregar si ha habido alguna diferencia en el tratamiento de todos los extraditables. Barrios explica que esta es una primera reunión, ya que también se entrevistarán el miércoles con el fiscal general, el secretario de Defensa y Seguridad y por último con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Para, enlazar una línea del tiempo desde que salen las extradiciones, la solicitud de extradiciones en los Estados Unidos, llegan al Ministerio de Relaciones Exteriores, se traslada esa solicitud a la Corte Suprema de Justicia, se designa un juez que va a conocer de la causa, se libran las órdenes de capturas correspondientes. Este diputado de la bancada opositor en el legislativo espera que el objetivo de esa comisión no tenga un interés político para crear señalamientos y romper el orden constitucional, destituyendo antes que cumplan su periodo de 7 años los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esperamos que no sea un ambiente de politización, de buscar a través de estos mecanismos de comisiones, buscar señalamientos para romper con el orden constitucional y no respetar lo que está pactado en nuestra Carta Magna para los tiempos en que se tiene que elegir los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para este analista es positivo que la Comisión del Congreso se reúna con el presidente del Poder Judicial, ya que hay muchas dudas por despejar en cuanto a los procesos de extradición. En primer lugar, ¿por qué los procesos o algunos procesos tardan más que otros? En segundo lugar, ¿por qué hasta el momento ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial han conocido absolutamente nada de actos ilícitos de más de 32 personas que han sido solicitadas en extradición? Y en ese sentido me parece que este es un paso importante. La comisión especial fue nombrada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y al final de la investigación presentarán un informe ante el Pleno en la Cámara Legislativa. Para las 10 de la mañana de este martes está pautada la reunión entre la Comisión del Congreso y el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, y con esta investigación esperan despejar todas las dudas en cuanto al tratamiento de las extradiciones en el país. José Andino, Telenoticias. El Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, por mayoría de votos, y con el voto particular emitido por el comisionado presidente Hermes Moncada, determinó procedente declarar sin lugar la solicitud de clasificación de información pública como reservada presentada por Carlos Madero en su condición de secretario de Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno sobre los gastos del expresidente Hernández y su familia. El gobierno anterior buscaba darle secretividad, entre otras cosas, al sistema de escáner y equipo de seguridad de la residencia del presidente Hernández, alquiler de generadores eléctricos de las residencias del exgobernante, los servicios de blindaje y reparación de automotores terrestres y aéreos asignados al expresidente, su esposa e hijos. También a los seguros de automotores terrestres y aéreos asignados al presidente, su esposa e hijos, los seguros de vida y médicos de la familia presidencial de ese entonces, los servicios de naturaleza doméstica, tecnología de seguridad y técnica que sean prestados en las residencias del presidente, la información y documentación relativa al estado de salud del presidente, su esposa e hijos, los itinerarios de viaje del
presidente, esposa e hijos y los planos de los bienes inmuebles propios del presidente, su esposa e hijos, así como los arrendados en virtud del cumplimiento de su función pública. Según el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, negaron la reserva de información al expresidente Hernández y su familia porque nunca especificó qué gastos fueron hechos con dinero público y cuáles con su propio pecunio. Pero de acuerdo a la ASJ, el argumento no es sólido, pues no se podía interpretar la ley de secretos para beneficiar a un alto funcionario en tanto en C libre. Dicen que el IAIP tuvo miedo de emitir su resolución siendo gobierno. Por no especificar qué gastos fueron hechos con fondos públicos y cuáles se hicieron con fondos privados, el Instituto de Acceso a la Información Pública declaró sin lugar la solicitud presentada desde mayo de 2021 por el gobierno anterior respecto a declarar en reserva información pública sobre los gastos del expresidente Hernández y su núcleo familiar. En el caso de que hubiese, por ejemplo, pedido que has hecho la diferenciación, el instituto hubiera de esa manera reaccionado, le hubiera dicho, mire, esto que está pidiendo y que fue pagado con fondos personales, no merece que eso lo reservemos porque ya es un derecho que tiene como su patrimonio. Al ser consultada sobre el por qué hasta ahora que el expresidente Hernández ya no está en el poder se emitió la resolución, Ardón aclaró que se le hicieron varias observaciones al solicitante para que subsanara y clarificara las razones de su petición, pero no lo hicieron. Además, indicó que en el IAIP la prioridad es garantizar el derecho de acceso a la información pública y no dar reservas. Y recuerde que nosotros tenemos una carga de trabajo bastante grande porque estamos desarrollando audiencias de descargo para todas aquellas instituciones que no han cumplido con la publicación de la información. La resolución salió en el mes de enero y se notificó a su apoderado legal en el mes de febrero. No es necesariamente que la resolución se sacó después de que el presidente salió, no. Ya había un trabajo consensuado, desarrollado dentro de la institución. Desde el Comité por la Libre Expresión consideran oportuna la decisión del IAIP. No obstante, señalan que la resolución de la misma también pudo haber sido retrasada por cierto temor al poder absoluto que la figura del exmandatario representaba. Recuerde que había una campaña, un proceso electoral en el cual se creía plenamente que el partido de gobierno seguía en el poder. Entonces, probablemente esperando esa decisión es que se tardó un poco más la resolución. Mientras en ASJ critican que se interpretara la ley de secretos o en su defecto el concepto de seguridad nacional como paraguas para proteger a un gobierno y sus funcionarios de acciones de investigación penal y de rendición de cuentas. Termina siendo en países como los nuestros altamente corruptos, termina siendo una excusa para amparar al gobierno y a los funcionarios del gobierno que toman estas decisiones de transparentar sus acciones, ¿no? Y esto es el gran problema de tener una ambigüedad en el concepto de seguridad nacional, ¿no? Los analistas consultados ironizaron al señalar que la petición de declarar en secretividad los gastos que hacía la familia Hernández no era un elemento que pusiera en peligro la seguridad nacional. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, en trabajo conjunto de Telenoticias y el Consejo Nacional Anticorrupción y previo a la decisión de un juez natural si otorga o no la extradición solicitada por Estados Unidos. Lo invitamos a recordar esta noche el origen, la asunción y la caída del expresidente Juan Orlando Hernández. Antes, en TN5 en línea, continúa la crispación política en Nicaragua con la reciente condena a 2 destacados periodistas, miembros de la familia Chamorro, mientras el Vaticano confirma que Daniel Ortega ha expulsado de ese país al nuncio apostólico. TN5 en línea es presentado por Huawei Watch GT3. Descubre sus más de 100 modos deportivos. El clima político de hostilidad sigue escalando en Nicaragua ante las últimas decisiones del régimen de condenar a 2 periodistas de la icónica familia Chamorro y confirmar el Vaticano la expulsión de su nuncio apostólico. La condena ha sido unánime en las redes.
La Sociedad Interamericana de Prensa calificó la condena contra Pedro Joaquín y Cristiana Chamorro como una aberración a las libertades de expresión y de prensa. Es obvia la falta de independencia de los jueces nicaragüenses que siguen emitiendo fallos sin un debido proceso para satisfacer a la dictadura, dijo Jorge Canaguati, presidente de la CID. En tanto, el portavoz de la Unión Europea, Peter Stano, dijo que la condena de los jueces a una veintena de líderes políticos de la oposición han violado sistemáticamente el debido proceso y el propio Código Penal y urgió al régimen Ortega a su pronta liberación. El periodista Carlos Fernando Chamorro hizo alusión a la inocencia de sus hermanos Pedro Joaquín y Cristiana. Aseveró que defienden el legado de integridad de nuestros padres, a lo cual respondió el exdirector del diario La Nación de Costa Rica, Eduardo Ulibarri, con la siguiente expresión: son inocentes, además valientes, mi solidaridad con ambos y mi repudio a la corrupta dictadura de Ortega y Murillo. A estas voces se suma la confirmación de la Santa Sede de la expulsión de su nuncio apostólico, Monseñor Waldemar Stanislao, cuya medida fue calificada como grave e injustificada decisión unilateral, lo que reafirma el carácter de expulsión que generalmente es un paso previo a una ruptura de relaciones diplomáticas, dijo el Vaticano. Daniel Ortega ha hecho oídos sordos ante el llamado de la comunidad internacional, lo llama injerencistas y prefiere seguir llevando al país a un aislamiento internacional. TN5 en línea fue presentado por el Huawei Nova 9. Toma las mejores fotografías con su cámara de 50 megapíxeles. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, junto a la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte, CONAPID, celebraron este 14 de marzo en la Villa Olímpica el Día Nacional del Deportista Hondureño. Sí, hace muchos años no se celebraba el Día del Deportista Nacional y hoy, en conjunto con las instancias del Estado, con la PID, con DEPA, Arte y Cultura, Secretaría de Juventud y la Alcaldía, hemos determinado bien hacer proyectos y programas que motiven la participación de los niños y jóvenes en actividades deportivas. Aquí hay viejas glorias como Rambo León que vienen con su ejemplo a dar motivación a otros niños. El mejor mensaje que le puedo dar a la gente yo, más que todo a los chicos, mírenme a mí, 42 años, físicamente un animal, corriendo con ustedes los jóvenes, divirtiéndome, bromeándoles, sirviéndoles. Pienso que el deportista en sí, el deporte, soy yo sinceramente, lo represento yo mismo, porque pues mantenerse 26 años de carrera con el estado físico que tengo. El Día Nacional del Deportista Hondureño fue creado el 14 de marzo de 1948 en el gobierno del general Tiburcio Carías Andino mediante decreto número 76 en el Congreso Nacional de 1948. En nuestra nota positiva y en el Día del Deportista le presentamos la historia de Jesús Tábora, un destacado árbitro que desde niño mostró su vocación por esta profesión haciendo banderines manta, simulando que era un árbitro, sin imaginarse que la vida y sus anhelos lo convertirían en un árbitro internacional donde ha podido conocer a estrellas del fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La noticia positiva es presentada por Larache y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Jesús Tábora no desarrolló ninguna posición en la cancha de fútbol cuando jugaba en los campos improvisados y potras callejeras en el barrio San José de Santa Rosa de Copán. El pequeño niño en aquel momento, frustrado ante tal situación, se hizo amigo de Alvarito, a quien él así denominaba. Era un árbitro del pueblo de los años 80 y 90, el cual le dio la oportunidad de asistente. Tábora inició a hacer banderines con palos de escoba para practicar. Y me fui acercando, él ya le iba preguntando que qué bonito era arbitrar y él me dijo, ayúdeme, yo le voy a enseñar. Y entonces comencé a ser su ayudante, él era el árbitro y yo era su asistente, una banderita ahí armada con una manta y un pedazo de escoba. Empezó a arbitrar en las ligas menores de la ciudad, ingresó a la filial de arbitraje. Y al poco tiempo debuté en la Liga Nacional con 18 años de edad. Y seguí trabajando fuerte
al llegar a los 25 años y FIFA me aceptó como árbitro internacional para ya arbitrar en todas las competencias a nivel nacional e internacionalmente. Bueno, hasta el momento llevo una cantidad aproximada de 65 países y le hemos arbitrado a muchas selecciones, entre ellas todas las de CONCACAF, ¿verdad? Estados Unidos, México, Costa Rica, Canadá, conocer a grandes jugadores que han sido campeones del mundo. ¿A quiénes? Por ejemplo, a Kylian Mbappé, a Cristiano Ronaldo, campeón de la UEFA, haberle arbitrado a Lionel Messi en un partido en New York City. Jesús Taura es maestro del Centro Básico Manuel Bonilla, también es políglota. Jesús es orgullo copaneco. René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura, compromiso, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación, mi tiendita, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El Consejo Nacional Anticorrupción, a través de su Observatorio Criminal, publicó este día un análisis denominado Juan Orlando Hernández, la caída de un expresidente, donde se expone el origen, asunción y caída del gobernante. El CNA asegura: aprovechando su incursión en la esfera pública, formuló un sistema estructural de corrupción a gran escala, creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. Para el CNA, la incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos, cita en su informe el CNA. El análisis incluye también los bienes del expresidente, su esposa, hermano extraditado y su hermana muerta en un accidente aéreo, los que ascienden a 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones empresariales. Estos se encuentran distribuidos en varias zonas del país, según el documento que cita investigaciones al respecto. El análisis del CNA comprende una serie de aspectos que detallan la carrera política del exgobernante y entre sus conclusiones pide a las autoridades judiciales enmarcarse bajo el principio de imparcialidad, sin sesgo y bajo ningún conflicto de interés para que los hechos se resuelvan a favor del pueblo. El CNA pide al Poder Judicial que a partir de la valoración de los hechos en los cuales se incrimina a Hernández se logre sentar un precedente, lección y cimiento que logre edificar una nueva óptica de justicia dentro del sistema judicial, dejando de lado la selectiva con la cual se actúa y se imparte actualmente la justicia en nuestro país. Telenoticias, en alianza con el CNA, presenta esta noche el calculado y no menos vertiginoso y voraz ascenso al poder del expresidente Juan Orlando Hernández, previo a la decisión que este miércoles tomará el juez natural que conoce su causa sobre la petición de extradición hecha por la Fiscalía de los Estados Unidos. En el seno de un hogar rural y pudiente de Gracias Lempira, nació el expresidente Juan Orlando Hernández un 25 de octubre de 1968. Fue criado junto a sus hermanos por sus padres Juan y Elvira, quienes eran reconocidos simpatizantes del Partido Nacional en la región.
Cursó primaria en Gracias y luego sus padres lo enviaron a San Pedro Sula para estudiar en el Instituto Liceo Militar del Norte, de donde egresó en 1985. Después se matriculó en la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y como estudiante inició su carrera política liderando la Asociación de Estudiantes de Derecho desde 1988 a 1989. A inicios de la década de los 90 fungió como docente universitario en la UNA. Paulatinamente asesoró al primer secretario del Congreso, que curiosamente era su hermano Marco Augusto Hernández. Su formación académica continuó fuera del país. En 1995 egresó de la Universidad Estatal de Nueva York como máster en Administración Pública con orientación en Administración Legislativa. Para ese tiempo, Hernández ya tenía recorrido como dirigente del Partido Nacional, y es que en 1993 fue coordinador departamental del Empira. Luego, con ayuda del equipo de trabajo del líder nacionalista Roberto Martínez Lozano, impulsó su primera candidatura al Congreso Nacional, siendo electo el 30 de noviembre de 1997 y ejerciendo su cargo a partir de 1998. Su trayectoria apenas comenzaba, pues el 25 de noviembre de 2001 fue reelecto como diputado y su partido lo nombró como primer secretario de la Junta Directiva, que entonces era dirigida por Porfirio Lobo Sosa. Su crecimiento como líder de partido se materializó en 2010, cuando alcanzó la presidencia del Congreso Nacional, poder del Estado que fue clave para construir una institucionalidad al servicio de la corrupción y el narcotráfico. ¿Cómo llegó el expresidente Hernández en su meteórica carrera política a copar puestos importantes en su partido? La carrera por la diputación, su presidencia en el Congreso, su primer mandato y su cuestionada reelección presidencial son parte de este segundo relato que hoy presentamos junto al CNA. 1998 fue un año especial para Juan Orlando Hernández, porque asumió por primera vez una diputación en el Congreso Nacional, poder del Estado que años más tarde sería secretario de Junta Directiva, jefe de bancada del Partido Nacional y presidente en 2010. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el Poder Ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Como si de movimientos de ajedrez se tratara, debilitó el Estado de Derecho, la funcionalidad de las instituciones, concentró los tres poderes del Estado y al tener el control total, facilitó negocios ilícitos y normalizó la corrupción e impunidad. Según la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica, recibió sobornos de líderes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales. Estas investigaciones detallaron que estuvo vinculado al tráfico ilícito de drogas y armas desde 2010. Con el apoyo del pueblo hondureño, voy a ser otra vez presidente de Honduras. Salpicado por ilegalidades, Hernández se reeligió en 2017 en un proceso electoral empapado de denuncias de fraude. A inicios de 2018, su hermano Antonio Hernández fue capturado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En 2019 fue sometido a juicio ante un jurado norteamericano y en 2021 sentenciado a cadena perpetua más 30 años. Que el jurado decidió tristemente creer en la palabra de personas que se han declarado asesinos confesos, narcotraficantes, que han tenido como objetivo golpear a mi familia como una manera de vengarse por las decisiones que hemos tomado. El tiempo avanzaba al ritmo de su descrédito, a tal punto que Hernández se convirtió en el cabecilla de una red de funcionarios que cometían actos contra la administración pública. Así lo denunció en 2021 el Consejo Nacional Anticorrupción en el Foro Internacional contra la Corrupción e Impunidad desarrollado en Washington. Observamos entonces que en el caso de Honduras el mecanismo de corrupción presenta como principal actor al señor Juan Orlando Hernández.
quien, aprovechándose de sus diferentes investiduras a lo largo de su carrera política, no solamente extendió sus tentáculos en la sustracción de fondos públicos, sino que también en el narcotráfico, tal y como lo acreditan los expedientes con fallos condenatorios a diferentes traficantes de droga, incluyendo a su hermano, el excongresista Juan Antonio Hernández. Mientras estuvo en el poder, su fortuna aumentó. Una investigación del medio de comunicación digital Criterio HN reveló que adquirió más de 109 bienes inmuebles, pagó cerca de $680,000 por compras de viviendas, así como en la adquisición de sociedades mercantiles en las que invirtió más de 267 millones de lempiras. La marcha de las antorchas, la expulsión de la MASI, el mal manejo de fondos durante la pandemia por COVID-19, el fraude de los hospitales móviles, la captura, juicio y condena de su hermano Juan Antonio Hernández y las exigencias ciudadanas para que renunciara a la presidencia no fueron suficientes. Nada lo apartaba de la silla presidencial. 28 de noviembre de 2021, se celebraron las elecciones generales en Honduras con una histórica participación ciudadana. La derrota del Partido Nacional, aún en el poder, fue estrepitosa. La democracia hizo justicia. Pero el poder y la impunidad no son para siempre, y las consecuencias de la corrupción y el narcotráfico apenas comenzaban a pasarle factura. Conocido sobre la orden de captura para el expresidente Juan Orlando. El expresidente Juan Orlando Hernández se entrega a los expresidente Juan Orlando Hernández. Todo lo que sube, baja. El ocaso de Juan Orlando Hernández, su captura, su último mensaje antes de salir de su residencia para evitar una celda policial, el desafío de la justicia ante el pedido de extradición, así como el mensaje a la clase política, es nuestra tercera y última entrega acerca del origen, asunción y caída de Juan Orlando Hernández como parte de la alianza y colaboración con el CNA. Son las 5:44 de la mañana. Les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Para Juan Orlando Hernández, la presidencia significaba un resguardo. Fuera de ella, su caída era inevitable. El 27 de enero de 2022 a las 11 de la mañana culminó su segundo mandato presidencial. Ese mismo día a las 3 de la tarde ya se solicitaba su extradición en Estados Unidos. El declive se veía venir. Como político siempre tuvo un as bajo la manga. El día que entregó la presidencia fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, en búsqueda de la tan anhelada inmunidad, que al final nunca llegó. 11 días después, la justicia se acercó por primera vez en tono amenazante. El 7 de febrero de 2022, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica revocó su visa por vínculos con la corrupción y lo incluyó de forma oficial en la lista Engel, donde figuran funcionarios y políticos de diversos países involucrados en irregularidades. En respuesta a la revocación de la visa, el hasta hace unos días mandatario de Honduras publicó una carta abierta en donde expuso los supuestos logros en materia de seguridad. En un abrir y cerrar de ojos, Hernández pasó de la presidencia a ser solicitado en extradición por la justicia norteamericana. El 14 de febrero de 2022 fue acusado formalmente de conspirar para el tráfico de drogas y armas.
un secreto a voces que registraba una acusación histórica en Honduras. Su nombre en la solicitud de extradición se oficializó en horas de la noche. En ese momento, el poder que algún día manejó a su antojo se convirtió en su principal verdugo. Horas previas a su captura, su casa fue sitiada por la policía y sus últimas horas en libertad estuvieron llenas de suspenso y tensión. De esta captura vienen otras consecuencias hacia otro tipo de acciones que el Estado tiene que implementar. El 15 de febrero de 2022, la justicia tocó a la puerta de la mansión ubicada en las Palmeras de San Ignacio. Hernández estaba acorralado y no le quedó de otra que colaborar con la justicia. Más allá de un acto de transparencia, fue una petición de clemencia, la que fue desestimada cuando se materializó su arresto. En Honduras, el país centroamericano hundido en la pobreza, corrupción y narcotráfico, se respiraba un aire esperanzador. Es una situación que ya todos y todas nos esperábamos. Pero el peso de eso, el llamamiento es que impere la justicia ante tantos y tantos actos de corrupción, de crimen organizado en este sentido. Las imágenes del expresidente esposado de pies y manos le dieron la vuelta al mundo. Ya no era la silla presidencial, sino una silla común y corriente. Al fondo ya no estaba su gabinete, sino los agentes policiales que cumplieron con la orden de captura. Ya no posaba en la casa de gobierno, sino en el escuadrón de los Cobras. Así cae un expresidente. Cae porque el poder que un día controló, manipuló y usó para delinquir, lo abandonó. Cae porque la impunidad no puede ser eterna. Cae porque aun cuando en Honduras los entes persecutores del delito se confabularon y le dieron la espalda a la legalidad, siempre la justicia termina imponiéndose. Cae porque nadie está por encima de la ley. Hasta aquí este trabajo conjunto de Telenoticias en alianza con el Consejo Nacional Anticorrupción, presentando esta noche el calculado y no menos vertiginoso y voraz ascenso al poder del expresidente Juan Orlando Hernández. Y este miércoles, un juez natural resolverá la petición de extradición del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, cuyo fallo se conocerá dentro de los 3 días subsiguientes como establece la ley, pero todo indica que Hernández será extraditado mientras su esposa Ana García reitera que las acusaciones en contra del exmandatario son falsas. De cara a la audiencia que decidirá si se otorga o no la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, su familia deposita en Dios su confianza para superar la difícil prueba que, según la ex primera dama Ana de Hernández, representa el terror, horror y persecución derivado de su captura. No nos queda duda que se trata de una venganza de parte de los mismos narcotraficantes que fueron extraditados, algunos que huyeron de este país y que fueron a entregarse y que ahora negocian sus penas para poder rebajar sus sentencias y al mismo tiempo vengarse de la persona que los persiguió. Este miércoles 16, el expresidente Hernández comparece a su segunda audiencia señalada por el juez, en la que sus abogados aportarán sus argumentos en el marco del debido proceso y la autenticidad de la prueba propuesta por el país requiriente, Estados Unidos. Como toda solicitud debe estar revestida de legalidad, y si en este caso no se cumplen esos principios de legalidad, pues el juez debe de estimarlo así, en vista de que al final lo que se busca precisamente es eso,
que se respete la ley, que se respete el derecho. Nosotros creemos que hay argumentos de peso, eso yo no lo puedo discutir hoy porque son argumentos de la defensa, pero sí yo estoy convencida de que hay una gran oportunidad porque hay argumentos muy sólidos para poder desvirtuar esas acusaciones que se han hecho. De su lado, este profesional del derecho estima que es prudente separar la audiencia que celebrará el juez de extradición, a quien corresponde revisar si la solicitud es congruente con los convenios suscritos entre Estados Unidos y Honduras. Aquí no podemos hacer aplicación analógica de si conviene o no una medida cautelar distinta a la detención judicial o si conviene o no extraditar. En realidad se debe analizar fríamente si el gobierno de los Estados Unidos ha presentado todos los requisitos que se establecen en el tratado para lograr la extradición. De ser así, el juez natural no le corresponde más otra decisión o otro análisis más que definir eso y en función de eso resolver. Mi esposo no es un narcotraficante, su trabajo ha sido siempre combatir ese flagelo y las mentiras y falsedades en su contra provienen de traficantes ya extraditados, cuyos argumentos no podrán probar aquí en Honduras, afirma la ex primera dama Ana de Hernández. Más adelante le informaremos, gobierno sigue sacrificando sus ingresos para mitigar el golpe que representa para los hondureños el incremento mundial en los combustibles, al absorber el 50% del ajuste al diésel aplicado este día. Jennifer Girón nos cuenta en nuestra sección de tecnología que muchas han sido las modificaciones que han sufrido los vehículos desde su creación hace más de un siglo, a excepción de los limpiaparabrisas, pero eso ha llegado a su fin. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Muchas han sido las modificaciones que han sufrido los automóviles desde su creación hace más de un siglo, excepto los parabrisas, pero eso ha cambiado. La idea de la compañía Tesla es usar rayos láser para eliminar la suciedad del cristal del vehículo de una forma más eficaz que usar agua y el limpiaparabrisas actual. Este sistema está dotado de un conjunto de ópticas que emiten los rayos láser, un circuito de detección de residuos y un circuito de control de exposición del rayo. Estos rayos están pensados para poder usarlos en el capó, parabrisas, las cámaras frontales y laterales e incluso las ventanas. Se espera que para el 2023 salga el modelo Cybertruck de Tesla, que ya traerá incluida una tecnología más avanzada en limpiaparabrisas, por lo cual se asume contará con esta tecnología. Tesla pretende encontrar un equilibrio entre ocultar el limpiaparabrisas mientras no se encuentre en uso y que sean eficientes cuando sea necesario. Tesla apunta a utilizar este tipo de tecnología en otros rubros, como la limpieza de paneles solares. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Y un día como hoy, hace 40 años, la banda de rock Metallica realizaba su primer concierto. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El 14 de marzo, pero en 1982, la banda del heavy metal Metallica realizó su primer concierto, comenzando así a escribir una de las historias más importantes del rock mundial. Hace 40 años, 4 chicos con pelo largo decidieron dar su primer concierto. El escenario elegido fue el Radio City de Anaheim, California, en Estados Unidos. Impactaron por su violencia sonora y por canciones que ahora son clásicos del thrash metal como Hit the Lights y Jump in the Fire, ambas incluidas en 1983 en su debut Kill Me All. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa, disfruta más.
Muy temprano este lunes, la presidenta Xiomara Castro en su cuenta personal de Twitter publicó el siguiente mensaje. Como respuesta al severo golpe al bolsillo de los hondureños con el incremento de 538 lempiras al galón de diésel, pese a que la corrupción me hereda a un Estado altamente endeudado y a la escalada internacional de precios, instruyo a la Secretaría de Finanzas a absorber el 50% del aumento del diésel, mientras valoro otras alternativas aún en estas precarias condiciones. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa. Disfruta más. Bueno, y es que a partir de este lunes el galón de diésel cuesta 5 lempiras más. 5 lempiras más. El diésel aumentó más de 5 lempiras el galón y la presidenta Castro muy temprano en la mañana dijo: el 50% de esos 5 lempiras en que se incremente el galón de diésel lo va a absorber el gobierno. O sea, nosotros pagaremos el 50% restante, 2 lempiras 50 centavos. Recuérdese que ya hace algunos días se había rebajado 10 lempiras el galón de los carburantes. ¿Sabe usted cuánto significa eso? Cerca de 5.000 millones de lempiras los que dejan de ingresar al gobierno por esa rebaja de los 10 lempiras el galón de los combustibles. Ya hoy, con esa nueva decisión de que Finanzas absorbe el 50% de los 5 lempiras en el galón de diésel, pues ese es otro sacrificio gubernamental. Precisamente las autoridades de gobierno anunciaron que a partir de este martes entra en vigencia el nuevo subsidio de un 50% al diésel ordenado por la presidenta Castro, y entre otras medidas, para amortiguar el impacto del alza de los carburantes, se planea reducir en un 10% la circulación de los vehículos gubernamentales, de los vehículos que son comprados con dinero nuestro y con combustible producto de los impuestos que pagamos. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. A partir de este martes entraría en vigencia el subsidio de un 50% que el gobierno aplicará al último aumento de 5 lempiras al galón de diésel. Ya se tiene bastante adelantado esta plática con Presidencial y con Finanzas de que pueda ser a partir de mañana. ¿Ok? Posiblemente a partir de mañana. La presidenta de Honduras ordenó a Finanzas absorber el 50% del aumento al diésel, que ascendió a 5.38 de lempira en el último ajuste. Las gasolinas también registraron alzas, alcanzando los carburantes un 20% de incrementos en relación al 2021. Si nosotros comparamos el precio promedio del año pasado, 2021, con el aumento de precios que va ahorita hasta marzo, podemos decir que ha habido un incremento de un 20 a 22%. Y esa es la razón por la cual nosotros como ADIPE, como sector gasolinero, insistimos que igualmente nosotros como consumidores, como usuarios, tenemos que ahorrar ese 20%. El subsidio disminuye los ingresos del gobierno y se verá reflejado en la reformulación del presupuesto, pero también reduce el impacto inflacionario que tanto está sufriendo la población por el alza en los precios de los productos que se compran y consumen en el país. Por un lado tiene la ventaja de que le quitaría un poquito de presión al tema inflacionario, que por el incremento de los precios en donde los combustibles juegan un papel importante. Por otro lado, es cierto, también le va a restar ingresos al gobierno. Las nuevas autoridades proyectan reducir en un 10% la circulación de los vehículos del Estado. Solicitarán a la población planificar sus salidas, compartir vehículos entre familiares y vecinos y establecerán horarios diferentes de entrada y salida al trabajo, entre otras medidas para reducir el consumo de combustible. La población ya resiente el alto precio. Hay que limitarse ahora, estar saliendo ahora. Está complicado. Con la disminución de 10 lempiras al galón de carburantes, el gobierno deja de percibir 5.000 millones de lempiras en un año y con el nuevo subsidio al diésel reducirán más los ingresos, en detrimento de otros proyectos.
El sacrificio del gobierno en materia de impuestos debido a las fluctuaciones en el mercado internacional en el precio de los combustibles prácticamente está llegando a su límite y de aquí en adelante no queda más que los hondureños autorregulen su consumo. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. El número de gasolineras en el país creció casi en un 30% en los últimos 5 años, alcanzando casi 700 negocios de este tipo. Y lo que les preocupa a los que se dedican al rubro es la competencia desleal por falta de la legislación de comercialización. En el 2017 eran 460 gasolineras, hoy se habla de 600 el año pasado, hace 2 años, y ahora están diciendo que son 700. Y lo que nos preocupa a nosotros es que no hay control, no hay un ordenamiento de este mercado y hay muchos que están aprovechándose de esta situación al haber una competencia desleal, gente que le exoneran el producto, por ejemplo, y que luego lo anda vendiendo en el mercado. Entonces, todas esas cosas necesitan ser ordenadas. Silva alertó al gobierno que es necesaria la ley para regular al sector, que exista una venta de carburantes sin adulteraciones, evitar el contrabando, mezcla del producto y hasta lavado de dinero. El comisionado presidente del Instituto del Transporte, Rafael Barahona, manifestó este lunes que no se ha autorizado ningún incremento en las tarifas del rubro y los que cobren un porcentaje mayor de lo establecido se les aplicará la ley, advirtió. Se genera una presión natural en el sector transporte para revisar tarifas, ¿verdad? Tenemos que decir claramente que no hay a este momento ninguna autorización para incrementar el valor de los pasajes en ningún tipo de rubro, ¿verdad? Y que la institución va a aplicar todo lo que corresponde en base a ley para garantizar que los ciudadanos paguen lo que normalmente corresponde, ¿verdad? Luego con ellos la institución está abierta a revisar y sentarnos con los técnicos, con los economistas, con nuestros financieros y el personal especializado. Barahona dijo estar consciente del impacto que provocan el incremento en los precios de los carburantes, pero que su institución está dispuesta a dialogar para buscar alternativas y soluciones para mitigar los incrementos. El sector privado y los obreros esperan que esta semana se les convoque para resolver el tema del salario mínimo que debe regirse en base al índice inflacionario, la devaluación y la productividad, aseguraron. El impacto generado por el alto costo de los combustibles y el efecto dominó que dejará empuja al sector trabajador a exigir de inmediato el incremento al salario mínimo. En el lenguaje de los obreros solo existe un escenario, y es el aumento al salario de los trabajadores, que debe oscilar entre un 8 y 12%. Si hay inflación, obligatoriamente tiene que haber un ajuste al salario mínimo, entendiendo que el 86% de los asalariados en Honduras gana menos de 12,000 lempiras mensuales. No es tanto ni siquiera el problema de empleo, el del país, es de ingreso. La gente el ingreso que tiene en este momento ni siquiera le sirve para cubrir el 30% de sus requerimientos básicos. La empresa privada es de la opinión que se debe seguir la fórmula establecida en el 2011, que resulta de la inflación, devaluación y la productividad. En este caso, la primera fue de un 5.32% y la devaluación de 0.94%, según cifras del Banco Central. Y la productividad fue negativa según los empresarios. Es que debe de seguirse la fórmula que fue establecida en el año 2011 para negociar o revisar el salario mínimo. Creemos que es importante que la gente pueda tener capacidad de ahorro, capacidad de ingreso, pero también cuidar el comportamiento del mercado laboral. Por ahora, ambos sectores esperan que les convoquen en el transcurso de esta semana para definir el incremento al salario mínimo o, en todo caso, el gobierno asuma esa responsabilidad. Los sectores involucrados no avisoran otros escenarios más que se dé el incremento y el debate está en los porcentajes. Que de todos los empleados que reciben el salario y que tienen ese beneficio del salario mínimo, solo un 52% cumple con dicho beneficio. Durante el 2021, el incremento al salario mínimo se aplicó 6 meses después de negociaciones y osciló entre un 4.01%
y un 8% para las empresas con 151 empleados en adelante. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, Sala Constitucional niega amparo a Marco Bográn y se allana camino para la lectura de sentencia. Pero antes, en nuestra sección de educación financiera, va dedicada a los productores agropecuarios a quienes damos 3 consejos claves para un mejor cuidado en sus finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Este verano, disfruta todo lo bueno comprando en cuotas a 0% interés. Finanzas agropecuarias. Identificar y anotar. De todas las fuentes de ingresos, egresos y gastos que se generan en las fincas, es necesario tener disciplina y hacer anotaciones de manera regular, de acuerdo con el flujo de ingresos de la empresa o del hogar. Si los ingresos son diarios, es necesario anotarlos todos los días. Visibilizar los aportes no financieros, como por ejemplo, el suministro de alimentos y los cuidados dados a los animales, entre otras funciones que a veces asumen uno o varios miembros de la familia que forman parte de la empresa agropecuaria y que no son remunerados. Identificar el acceso a un crédito. El productor debe ser consciente del monto a financiar, los intereses y los costos asociados, para los cuales se consulta el historial crediticio, los trámites administrativos, el seguro de vida y las garantías complementarias. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Estás viendo TN5 Estelar, gracias a Banpaís. El exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, estará de regreso en Honduras el próximo jueves 17 de marzo, luego de ser beneficiado por el decreto de amnistía. Así lo denunció su apoderado legal, Milton Jiménez Puerto. Según se conoció, Flores Lanza ingresará por la aduana de Las Manos, frontera con Nicaragua, donde estuvo exiliado durante los últimos años. Flores Lanza se trasladará a la sede de Libre, donde dará una rueda de prensa. La Agencia Técnica de Investigación Criminal inspeccionó los 7 camiones adquiridos presuntamente de forma irregular por el Cuerpo de Bomberos y de igual manera decomisaron documentos relacionados a los automotores entregados en distintas estaciones del país. Desde el Cuerpo de Bomberos aseguran estar totalmente abiertos a la investigación en todos los ámbitos. Por unanimidad de votos, la Sala de lo Constitucional sobresee el recurso de amparo interpuesto por el abogado Marco Tulio Castro contra actuaciones de la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia nacional en materia de corrupción en relación a la causa instruida contra el exdirector de Invesa H, Marco Antonio Bográn, por suponerlo responsable de los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude. Prácticamente lo que se está decidiendo por parte de la Sala Constitucional es que el desarrollo del juicio debe continuar normal en el circuito en materia de corrupción hasta el fallo correspondiente. Por lo tanto, no se les está continuando con el trámite del recurso presentado al señor Bográn, no se le está dando la razón en este caso, sino lo resuelto por la Corte de Apelaciones en materia de corrupción. Al analizar los fundamentos del amparo número 815-2021, la Sala de lo Constitucional aprecia que la defensa legal de Corrales alega una violación de mera legalidad, por lo que resuelve poner punto final al amparo vía sobreseimiento, lo que habilita la lectura de sentencia en esta causa conocida por el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, en la que también se incluye al acusado Alex Moraes. La defensa legal del ciudadano Roberto David Castillo Mejía presentó solicitud ante el órgano jurisdiccional competente para la aplicación del decreto de amnistía amplia e incondicional a favor de su cliente para el caso denominado fraude sobre el río Hualcarque, en razón de que fue un funcionario del sector energía eléctrica durante la administración gubernamental del expresidente José Manuel Zelaya, con quien estuvo reunidos horas antes del golpe de Estado el 28 de junio de 2009. El señor Castillo, a partir del año 2006 a finales del 2009, precisamente fungió y fue parte de todo lo que es el engranaje estatal y parte del gobierno, en este caso el señor Manuel Zelaya Rosales. Inclusive fue una de las personas que luego de estar
siendo parte de la Junta Interventora de la ANE, posteriormente pasó como asesor, en este caso, de la que fuera también la gerente de la ANE, la abogada Ritchie Moncada, terminando en el programa precisamente que se gestó en aquel momento para lo de la cuarta urna. Fue precisamente el señor Roberto Doy Castillo, que estuvo horas antes incluso de que se diera el allanamiento en la casa del señor Belcelaya. Sánchez reiteró que la solicitud de amnistía se presenta únicamente en el denominado caso fraude sobre el río Gualcarque, donde se acredita su condición de funcionario de la administración gubernamental 2006-2010, no para un segundo caso que se instruye contra su cliente por la muerte del ambientalista Berta Cáceres. Tras la denuncia del Ministerio Público que uno de los líderes de la Mara Salvatrucha MS-13, identificado como Carlos Alberto Álvarez Cruz, alias el Cholo Houston, podría salir en libertad por negligencia del Poder Judicial, esta noche un tribunal antiextorsión resuelve que el imputado y su esposa seguirán en prisión al aceptar el recurso de la Fiscalía. Esta noche el Tribunal de Sentencia en materia de extorsión declaró con lugar el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público y procedió a revocar la sustitución de la prisión preventiva para los ciudadanos Carlos Alberto Álvarez Cruz, alias Cholo Houston, y la esposa de este, Lisette Carolina Claros, el primero cabecilla de la Mara Salvatrucha, quienes continuarán en prisión preventiva. El tribunal también admite que el retraso de más de 40 días en este proceso es responsabilidad de la defensa de los acusados. Esta mañana el Ministerio Público alertó sobre la inminente liberación de alias Cholo Houston y su esposa por falta de acción del Poder Judicial, al hacer caso omiso a solicitudes de los fiscales para señalar audiencias en tiempo y forma. Alias el Cholo Houston y su esposa fueron detenidos el 29 de agosto de 2019 en Tegucigalpa, decomisándoles más de 6 millones de lempiras en efectivo, joyas, armas y una colección de carros de lujo. Según las investigaciones, el Cholo Houston es responsable de delitos de extorsión continuada, asociación ilícita, lavado de activos y portación ilegal de armas de uso prohibido. La causa contra el Cholo Houston y su esposa fue trasladada en junio de 2020 del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia penal al circuito de extorsión, que solo 2 años después de la captura juramentó peritos. En tanto, el Ministerio Público solicitó en 5 ocasiones audiencia para proponer pruebas, advirtiendo del vencimiento de la prisión preventiva de señalarse el debate para la segunda semana de mayo de 2022. El Ministerio Público miraba con mucha extrañeza lo que está sucediendo en este proceso penal. La Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia informó este lunes que familias extendidas están asumiendo el cuidado de los niños que han quedado en orfandad producto del fallecimiento de sus progenitores a causa de la COVID-19 en el país. A través de un comunicado, la DINAF detalló que tienen registrados oficialmente varios casos y no descartaron la posibilidad de que algunos niños que permanecen con sus familias en situación de calle estén pasando por ese escenario. En ese sentido, explicaron que trabajan junto con la Fiscalía de la Niñez para abordar estos casos de manera prioritaria. Explicaron además que también se coordinan con la Secretaría de Salud para llegar con un esquema de vacunación completa para la COVID-19 a la niñez en situación de calle, trabajo infantil y mendicidad de Honduras. En otra temática, el departamento de El Paraíso se ha convertido en los últimos meses en un paso obligatorio de migrantes de diversos países. Y este fin de semana, la ciudad de Danlí fue el centro de ese éxodo, donde muchos migrantes se abocaron a la autoridad migratoria, pero otros protestaron porque no les permiten seguir su camino en búsqueda del sueño americano. Invadida de migrantes estuvo durante el fin de semana la ciudad de Danlí. Personas de varias nacionalidades que ingresaron al país de forma irregular abarrotaron las oficinas de la Delegación de Migración para hacer el trámite correspondiente que les permita seguir su viaje. Sin embargo, se les notificó que para que puedan circular sin ningún inconveniente por Honduras por el término de 5 días, deben pagar la sanción administrativa que establece la ley de medio salario mínimo. Dentro de la misma ley, el artículo 101, numeral 5, estipula que toda persona por haber ingresado de forma irregular en el país es acreedor de una sanción administrativa que va de medio a 3 salarios, pero tomando en consideración, de medio salario mínimo a 3 salarios mínimos, ¿verdad?
pero tomando en consideración la condición de ello, entonces se aplica la mínima, que es medio salario mínimo. Un grupo de migrantes provenientes de Ghana, África, cuestionan el cobro aduciendo que es mucho dinero y que son personas de escasos recursos. Aqui a Honduras, a migração trata a gente muito malo, porque a imigração pede para cada um pagar $220 para passar, só para passar, $220. E aí, depois, eu pagar 220 no papel, eles escrito no plata do Honduras, é 4.700. Por otro lado, otro grupo se tomó las entradas y salidas de la terminal de transporte de esta ciudad, solicitando a las autoridades que les permitan avanzar en su travesía hacia Norteamérica, alegando que no tienen dinero para pagar lo que les cobra el Instituto Nacional de Migración. Sabemos que vivimos en un país de leyes, pero no podemos olvidar que emigrar es un derecho humano, razón por la cual se le debe dar un trato digno a estas personas y no aprovecharse de su condición de migrante. Edin Portillo, Telenoticias. De regreso con la información nacional, este lunes dieron inicio las audiencias públicas en el Congreso Nacional para elegir a los sustitutos de Rixi Moncada y Eduardo Enrique Reina en el Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Ha venido desde semanas atrás, donde cada uno de los postulantes pudo ver la convocatoria que se hizo de forma pública en el Diario Oficial La Gaceta y posteriormente entregaron en la Secretaría del Congreso Nacional sus hojas de vida, las cuales fueron sometidas a los diferentes filtros apegados a lo que establece la ley especial que regula, por supuesto, la elección de estos órganos. Un total de 19 postulantes participaron para el cargo de consejeros del CNE, entre los que resaltan Augusto Aguilar, Heriberto Baquedano y Julio Navarro. El principal elemento que desprestigia la política en Honduras son los procesos electorales. Entonces yo me considero que tengo aspiraciones, tengo creencia y tengo compromiso de realizar procesos electorales técnicamente factibles y políticamente transparentes. Por su parte, este miércoles 12 candidatos se preparan para demostrar sus conocimientos para ser magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Un grupo de empleados del sector salud realizó este lunes una nueva protesta frente a la CESAL para exigir a las autoridades la entrega de sus acuerdos laborales y el pago de salarios atrasados. Según detallaron, la situación afecta a más de 5,000 empleados de primera línea a nivel nacional, tanto médicos como enfermeras y personal administrativo y de apoyo. Pidieron puntualmente al secretario de Salud que atienda sus peticiones porque no desistirán en sus protestas y no descartan incluso tomar otras medidas de presión. En el segundo año de pandemia, recordamos a todos esos trabajadores sanitarios que trabajaron y siguen trabajando en la primera línea. Sin aviso, inesperadamente. Así llegó en el 2020 la COVID-19 al país, poniendo todo de cabeza y dejando retos, lecciones y tristeza, pero evidenciando también el coraje y la entrega de muchos hondureños, como el personal de primera línea, que sin tener superpoderes, demostraron ser todos unos héroes que no dudaron en luchar contra la COVID, aunque eso significara poner en riesgo su propia vida. Fueron 89 médicos. Sumado a esto la cantidad de médicos que murieron por patologías no COVID, que también se vio influenciada por la pandemia, por el abandono que pues, en todos los países se hizo, el abandono de las otras enfermedades. El caso del gremio de los enfermeros es similar. Desde el inicio de la pandemia han sufrido 54 bajas y más de 4,000 contagios. Josué Orellana aplaude la labor de todos sus colegas a nivel nacional y recuerda apesarado las dificultades y el estigma social que tuvieron que sufrir estos héroes los primeros días del virus en el país. Iniciamos esta pandemia hace 2 años donde muchos de nuestros compañeros eran discriminados, no los dejaban subirse a los buses de ruta, a los taxis, no los dejaban entrar a las colonias donde ellos vivían. E inclusive muchos compañeros en aquel momento los corrieron de sus apartamentos donde ellos vivían con su familia. Así como este aplauso ofrecido por Josué Orellana para todos los héroes de primera línea. Desde Telenoticias, en los días más complejos y de mayor incertidumbre, surgió una campaña para reconocer y agradecer a todo el personal sanitario que luchaba contra el virus. Las autoridades también consideran importante rendir tributo a quienes han ofrendado su vida al servicio de la salud de los hondureños.
Es muy fundamental rendir este tributo a nuestros héroes que han caído y que han estado en la primera línea de atención enfrente para poder salvar la vida de un compatriota ante esta pandemia. La pandemia trajo consigo grandes lecciones sobre solidaridad, apoyo y compromiso para ayudar en los momentos de incertidumbre y tragedia. Demostró además que en Honduras abundan los héroes sin capa, que en silencio son capaces de dar la vida por otros, aunque en la actualidad sean héroes casi olvidados, que dividen sus esfuerzos entre la lucha contra la COVID y la lucha por sus nombramientos y derechos laborales. El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, aseguró que los racionamientos de agua se podrían incrementar de 5 a 7 días por falta del vital líquido. Cada 5 días, muy probablemente, según los técnicos, los expertos, se va a tener que mover a cada 7 días, como está el agua hoy en los embalses. Este es un año crítico, un año seco, hay que tomar medidas urgentes, pero la principal medida es cuidar nosotros el agua que tenemos hoy ya. Aldana dijo que esta semana tiene planificado visitar la represa del río San José, que en la actualidad está en construcción y se avanza con los términos de referencia de la represa del Río del Hombre, las cuales serían las soluciones en los próximos 15 a 20 años en el tema del agua para la capital. El estado del tiempo es presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Vible, un producto de Grupo Menarini. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Impactantes las imágenes en Mozambique. El huracán o ciclón tropical Gombe está azotando con vientos de 170 kilómetros por hora esta región y bueno, está dejando escenarios dantescos porque han volado techos, han perdido los servicios básicos y bueno, eso sucede en esa parte. Mientras los bosques y el cambio climático, pues más de 100 países se han comprometido a acabar con la deforestación en 2030. ¿Ustedes creen que se logre? ¿Cómo se va a lograr con esto en nuestro país si nuestros bosques están ardiendo? Más de 300 incendios forestales se han reportado en las últimas horas aquí en Francisco Morazán, en El Paraíso, en Comayagua. Bueno, la verdad, la de nunca acabar y el problema es que tenemos poco ya y tenemos realmente que hacer una labor titánica. Corrientes de bajo nivel están circulando en nuestro territorio, lo que ha dejado algunos chubascos dispersos en varias regiones. ¿Qué va a pasar para la próxima jornada? Pues continuarán esos vientos ya del este, siempre arrastrando humedad. Hay pronóstico de lluvia para horas del mediodía en la región oriental, específicamente en el departamento de Gracias a Dios. Y hacia horas de la tarde, las lluvias irán avanzando y se espera en algunos sectores de Comayagua, el departamento de Lloro y en zonas del occidente del país. El resto con condiciones cálidas y secas y las temperaturas pues así estarán reflejadas superiores a los 30 grados Celsius a nivel nacional. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Vible, un producto de Grupo Menarini. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. La operación Magnate, ejecutada por el Ministerio Público, tiene en la mira al empresario sanpedrano Marco Ávila, a quien vinculan presuntamente con el lavado de activos y acciones de narcotráfico. Escuche cuándo entraría en vigencia la decisión de la presidenta Xiomara Castro de absorber en un 50% el precio del diésel. Ya se tiene bastante adelantado esta plática con Presidencial y con Finanzas, de que pueda ser a partir de mañana. ¿Ok? Posiblemente a partir de mañana. Las expectativas sobre el destino del expresidente Hernández aumentan a medida que se acerca su próximo encuentro con la justicia, mientras el CNA difunde en alianza con TN5 Estelar una radiografía sobre el origen, asunción y caída de Juan Orlando Hernández. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Tras la denuncia del Ministerio Público, Tribunal Antiextorsión mantiene la prisión preventiva al Cholo Houston y su esposa, presuntos líderes de la MS-13 y que estaban a punto de quedar en libertad. El IAIP niega blindaje a información de interés público que quería ser reservada por el expresidente Hernández y su familia, incluyendo bienes, gastos, itinerarios de viajes, entre otros. 2 años después de la pandemia de la COVID-19,
Los héroes sin capa siguen dando la batalla y recordando a quienes ofrendaron su vida. Obreros y empresarios a la espera de ser convocados para definir el aumento al salario mínimo, considerando inflación, devaluación y productividad. Juez argentina libra orden de captura en contra de Diosdado Cabello, el número 2 de Venezuela, en caso de que éste ingrese a la Argentina.